Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y así puedas comprobar que merece la pena suscribirse al canal. Recordar, activar la campanita, darle al me gusta, dejarme un comentario y compartir el vídeo en vuestras redes sociales, grupo de Telegram o foro de bolsa en los que participéis. Ninguno de los análisis ni de las opiniones dadas durante los mismos puede ser considerado ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras deben ser las decisiones. Y dicho esto, vamos con un nuevo vídeo. IBEX 35. Primera piedra superada. Consigue un cierre semanal por encima del techo del rango de lateralización menor, pero ahora hay que extremar las precauciones, puesto que nos encontramos muy próximos al techo del canal bajista en el que se encuentra desde 2015 y en caso de que lo superase tenemos el techo del rango de lateralización medio o intermedio que se encuentra en los 9.310 puntos. En caso de superación, siguiente punto de control, el máximo de febrero del 2020 en los 9.970. Celnex, en temporalidad semanal vemos cierres por encima del techo del canal bajista en el que se encuentra. Hay que tener precaución puesto que podemos observar cómo la SMA 50 ya ha rechazado la cotización en el techo del canal bajista en anteriores ocasiones y en estos momentos podría volver a actuar como resistencia. Además, hay que tener en cuenta que esta semana no ha conseguido superar los máximos previos de la semana anterior. El volumen de negociación sigue manteniéndose bastante elevado y tenemos indicadores en zonas intermedias, por lo que podríamos estar en predisposición de continuar el impulso, por lo menos para intentar superar la SMA 50. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo es la SMA 200 la que ha estado rechazando la cotización cada vez que se ha encontrado con ella. En estos momentos sigue actuando como resistencia. Como punto positivo vemos cómo tras la ruptura del techo del canal bajista ha realizado un throwback al mismo y desde aquí está intentando rebotar. Veremos si consigue iniciar un ataque a la SMA 200 y romperla o si termina buscando el cierre del gap dejado. Indicadores diarios vemos que se encuentran ya en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Importante. Si consigue la superación de la SMA 200 diaria, podríamos pensar en búsqueda de cotas superiores y, en caso de que no lo consiga esta semana, precaución y tener en cuenta que podría bajar a buscar el cierre del gap dejado. Fluidra. Tenemos la cotización intentando recuperar el terreno perdido la semana previa. Como objetivo del actual impulso podríamos tener el nodo de volumen superior donde están posicionadas tanto las SMAs 50 como 200. Los indicadores se encuentran con el RSI en zona intermedia girándose al alza y el estocástico por su parte en niveles de sobrecompra. Por tanto, podríamos estar ante la continuidad del impulso hasta el zonal indicado y en este punto encontrar el rechazo para así relajar indicadores. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que la SMA 200 está presionando a la baja la cotización y por su parte la SMA 20 intentando darle soporte. Por tanto, habría que mantenerse dentro en caso de estar invertido mientras no se pierdan los últimos mínimos y extremar las precauciones mientras no se superen los últimos máximos donde se encuentra la SMA 200. En caso de superarla, podríamos pensar en el objetivo de los 18.50 comentado en temporalidad semanal. Indicadores cercanos a niveles de sobrecompra, por tanto, precaución. Ferrovial. Tenemos cierre semanal por encima del techo del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2021 y además lo ha realizado con un gran incremento en el volumen de negociación. Los indicadores se encuentran en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones y pedirle tanto en cierres diarios como sobre todo, para ser optimistas, un cierre semanal por encima del techo del rango, ya que el reingreso en la estructura de lateralización podría estar avisándonos de que este volumen es un volumen distributivo y que el fin del impulso ha llegado. IAG. Continúa la escalada superando resistencia tras resistencia y en estos momentos la principal resistencia u obstáculo que le queda en el camino es la SMA 200 semanal que se encuentra
en el entorno de los 2,23 aproximadamente. Vemos un ligero decremento en el volumen, aunque sigue siendo un volumen de negociación muy elevado. Por tanto, veremos cuánta fuerza le puede quedar todavía al impulso. Los indicadores ya se encuentran en niveles de sobrecompra, por tanto, hay que extremar las precauciones. Y para poder ser optimistas con la cotización, debemos pedirle el mantenimiento en cierres tanto diarios, pero sobre todo semanales, a la cotización del rango medio de lateralización, que como se puede observar ha sido un zonal de especial relevancia y que su mantenimiento podría abrir el camino a buscar la parte alta del rango y parte media del rango de lateralización de largo plazo. Inditex. Tenemos la cotización que vuelve a buscar el techo del canal alcista de corto plazo, donde en un primer momento ha sido rechazada. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra con el estocástico girándose a la baja y además hemos visto esta semana un incremento en el volumen, pero bajo mi punto de vista seguiría siendo un mantener. Si bajamos a temporalidad diaria, el miércoles se produjo un volumen de locos. Tenemos los indicadores diarios también en niveles de sobrecompra, por lo que precaución. Pero hay que ver que tenemos a la cotización que tras una nueva búsqueda del techo del canal alcista vuelve a ser rechazada. Pero es que después, tras este rechazo, en el impulso que la llevó hasta él, o hasta los máximos marcados en los 28,82, ha retrocedido hasta el entorno del 50% y ha vuelto a girarse y a buscar de nuevo la parte alta del canal alcista de corto plazo. Por tanto, sigue mostrando signos de fortaleza. Bajo mi punto de vista, mientras siga cotizando dentro del canal alcista, deberíamos tener como escenario más probable la continuidad de la escalada hasta el entorno del techo del rango de lateralización de largo plazo en el entorno de los 30-50. En caso de pérdida del canal, lo más probable es que vaya a buscar un apoyo en la parte media del canal o rango de lateralización de largo plazo en el entorno de los 25-25,50. ArcelorMittal consigue cierre semanal por encima del máximo inmediato anterior, por lo que podríamos pensar que el impulso podría tener continuidad hasta el siguiente máximo, que se encuentra en los 30,96,5. De momento no vemos un decremento en el volumen que nos hiciera pensar en el agotamiento de dicho impulso. El RSI se está acercando ya a niveles de sobrecompra y vemos como el estocástico ya empieza a girarse a la baja en sobrecompra. Por tanto, precaución. Si bajamos a la temporalidad diaria, vemos cómo se están dejando ya mechas por encima que podrían avisar del rechazo a la continuidad, porque se están encontrando más fuerza vendedora que compradora en estos entornos. Vemos incremento en el volumen de negociación de las dos últimas jornadas con los indicadores en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución, puesto que estamos en un momento intermedio donde podría tanto ir a buscar el zonal de los máximos previos en los 30,96 como terminar encontrando la corrección y buscar un nuevo apoyo en la parte media del rango. Naturgy. Tenemos en temporalidad semanal a la SMA 50 ejerciendo de resistencia. De hecho, ya se están viendo las primeras mechas superiores que estarían denotando una mayor fuerza vendedora que compradora en dicho zonal. Tenemos al RSI en zona intermedia con el estocástico ya acercándose a niveles de sobrecompra. Por su parte, el MACD está cortado al alza y buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como la SMA 200 es la que ha rechazado claramente la cotización. Y tenemos a la SMA 50 dando soporte a la misma. El RSI se encuentra en zona intermedia y el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, el escenario que podemos plantear es un techo en el zonal de la SMA 200 y último máximo y un suelo en el entorno de la SMA 50. La pérdida de la SMA 50 abre el camino a buscar un nuevo apoyo en la parte media del rango de lateralización en el entorno de los 25 euros
y la superación de la SMA 200 abre el camino a buscar los siguientes máximos que se encuentran en el entorno de los 27,50. Red eléctrica o Redella. Creo que estamos en la antesala de un movimiento correctivo que podría llevar a la cotización a buscar un nuevo posicionamiento en el área rosa, que como vemos ha sido un área que ha actuado en multitud de ocasiones tanto de resistencia como de soporte. Por tanto, es un área en el que se encuentra mucho interés y, por tanto, es probable que vaya a buscar de nuevo un posicionamiento en dicho área. Podría buscar un rebote en la SMA 200 que se encuentra además en el 61,8 del actual impulso. Pero, bajo mi punto de vista, lo más probable es que vaya a buscar como mínimo un nuevo posicionamiento en el área rosa. De hecho, incluso podríamos pensar que podría dar una falsa ruptura para un toque en los últimos mínimos y además que coincide, dependiendo de la velocidad de la corrección, coincidiría con la parte baja del canal alcista de largo plazo. Los indicadores están girados a la baja en zonas intermedias, por tanto, podríamos considerar que tienen recorrido suficiente a la baja hasta llegar a niveles de sobreventa como para llegar como mínimo, dependiendo de la velocidad de la corrección, hasta el área rosa. Aunque, bajo mi punto de vista, como ya he dicho, no podríamos descartar que inicie un movimiento correctivo que pudiera llevarla incluso al zonal de los 14 euros, donde marcaría un doble suelo con el último mínimo de octubre y además un nuevo posicionamiento o toque en la parte baja del canal alcista de largo plazo. Repsol. Tenemos en temporalidad semanal una clara configuración de doble techo a la que hay que sumarle un doji de indecisión y dos grandes picos de volumen que podrían estar avisándonos de que estamos en un movimiento distributivo. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI girado a la baja en entornos de sobrecompra y el estocástico girándose a la baja en sobrecompra. Por tanto, todo invita a la precaución. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que la SMA 20 está intentando darle soporte a la cotización y la SMA 50 por debajo cuando la SMA 20 cede. Indicadores en zonas intermedias, pero tenemos corte a la baja en el MACD. Por tanto, precaución. Veremos si consigue el mantenimiento de la SMA 20 o si finalmente busca como mínimo un retroceso hasta el techo del rango de lateralización de largo plazo. Laboratorio Rovi. En temporalidad semanal vemos claramente cómo la semana previa fue rechazada en la parte media del canal bajista en el que se encuentra y parte media del rango de lateralización que está en desarrollo. Tras esto ha ido a buscar un nuevo apoyo en la parte baja del rango de lateralización, desde donde ha iniciado un gran impulso de casi el 8%. De hecho, lo ha realizado con un incremento en el volumen bastante considerable. Tenemos todos los indicadores que continúan su recorrido al alza, con el estocástico intentando salir de niveles de sobreventa. Gran cierre semanal de la cotización por encima de las resistencias que llevaron al rechazo en la semana previa, pero justo por debajo del siguiente punto de control o resistencia, que son la SMA 20 y principalmente la SMA 200 semanal. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como además tendrá también como punto de resistencia la SMA 100 diaria. Vemos que el incremento de volumen principalmente se ha dado en las dos últimas jornadas, por lo que podríamos tener una predisposición a la continuidad del impulso. Pero como tenemos los indicadores diarios ya en niveles de sobrecompra, tampoco podemos descartar que pudiera encontrarse con, además de con las resistencias comentadas, con un posible zonal de rechazo en el techo del rango donde se encuentran los últimos máximos. En caso de superación, activaríamos un objetivo alcista que llevaría la cotización a buscar la parte alta del canal bajista en el que se encuentra, que además coincide con los últimos máximos. Y además podríamos estar en ese caso confirmando una configuración de hombro, cabeza, hombro invertido, cuya activación llevaría a la cotización a buscar el entorno de los 57 euros, pero paso a paso. También hay que vigilar a la SMA 200, que como vemos se podría terminar posicionando en el entorno del techo del canal bajista, donde cuando pudiera llegar la cotización sería un punto más para dar fortaleza
al planteamiento de que en este punto pudiera encontrar el rechazo para formar el segundo hombro. Amadeus, en temporalidad semanal, consigue impulsarse desde la SMA 100 y parte media del rango de lateralización menor en el que se encuentra. De hecho, consigue en cierre semanal la superación de la SMA 200 que venía presionando a la baja la cotización en la parte media del rango de lateralización mayor. De hecho, consigue el cierre por encima de la SMA 200, pero se ha visto frenada por el VPOC, que es el punto de mayor negociación del rango de lateralización menor. De hecho, se encuentra justo ahora mismo peleando en el nodo de volumen principal de la estructura de lateralización. Por tanto, aquí va a encontrar fuerza vendedora que le va a dificultar su superación. Vemos que se ha producido un incremento de volumen, pero tenemos tanto el RSI como el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, hay que extremar las precauciones por si lo que se estuviera dando fuera distribución. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente cómo ha sido frenada justo en el VPOC de la estructura menor, donde ha encontrado rechazo. Y como podemos observar, el incremento de volumen principalmente se ha dado en las jornadas del viernes y del miércoles. Por tanto, hay que extremar las precauciones porque podríamos estar ahora mismo en un proceso de distribución, ya que además tenemos tanto el RSI como el estocástico también en temporalidad diaria en niveles de sobrecompra. Muy importante, si consigue superación del techo actual, podría ir a buscar el siguiente punto de control, que serían los 61.60. En caso de que termine cediendo, hay que pedirle que no pierda ni en cierres diarios, pero sobre todo en cierre semanal, la parte media del rango de lateralización menor. Inmobiliaria Colonial. Vemos en temporalidad semanal cómo la SMA 50 le está dando soporte a la cotización y cómo la parte media del rango de lateralización de largo plazo está ejerciendo como resistencia. Tanto el RSI, que ya se encuentra cercano a niveles de sobrecompra, como el estocástico, que está en sobrecompra, nos podrían estar avisando de que podría estar agotándose el impulso. De hecho, si nos fijamos, estaríamos posiblemente dando configuración a un hombro cabeza a hombro invertido, donde podríamos estar cerrando ahora la cabeza e iniciando la corrección para cerrar el segundo hombro. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente la resistencia que está ejerciendo la parte media del rango de lateralización de largo plazo a la SMA 20, intentando darle soporte inmediato a la cotización, y por debajo podría encontrar el soporte de las SMA 50 y 200. Tanto el RSI como el estocástico diarios también se encuentran ya llegando a niveles de sobrecompra, por lo que parece que todo nos indica que el impulso podría estar agotándose y que podría darse la corrección comentada. Como punto positivo tendríamos al MACD diario, que parece que podría dar corte al alza si termina superando dicho zonal. Por tanto, precaución por si termina agotándose el impulso e iniciando la corrección para formar el segundo hombro de la estructura, y en caso de que así fuese, podría ser interesante buscar un posicionamiento cuando se esté agotando el impulso y iniciando la pauta de giro para cerrar el segundo hombro. Grifols, en temporalidad semanal vemos claramente cómo al llegar al 38.2 del impulso de recuperación de este impulso bajista, se ha frenado la cotización. Por tanto, precaución, que puede ser un punto de rechazo o fin de impulso. El RSI está en zonas intermedias, pero el estocástico semanal lo encontramos en niveles de sobrecompra, por lo que es otro punto que nos hace estar en modo alerta. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos además cómo se están produciendo en las velas las primeras mechas superiores, que nos podrían estar indicando que se está encontrando una fuerza vendedora que está imposibilitando la continuidad del impulso. Por encima tenemos además en el zonal que podría actuar como fin de impulso en caso de que continuase el impulso actual a la SMA 200, por lo que precaución en todo el recorrido que pueda quedarle al alza. Tenemos además los indicadores cercanos a niveles de sobrecompra y el RSI ya vemos cómo se está girando a la baja, por lo que todo nos hace pensar que podría llegar la corrección. Muy importante sería que en caso de que finalmente llegue la corrección,
vemos cómo la SMA20 le está dando soporte, pero en caso de pérdida, lo importante sería que llegase a corregir y rebotar en el zonal donde estaban marcados los últimos mínimos y posteriormente ha actuado como punto de resistencia. Además, coincidiría con la parte media del canal bajista en el que se encuentra, por lo que sería un zonal ideal para desde aquí iniciar el giro. Banco Sabadell. Impresionante más 20% que consigue la cotización esta semana, impulsada por los buenos resultados que ha presentado la compañía. Vemos que encima el impulso se está produciendo con un gran incremento en el volumen de negociación, que ha llevado a la cotización a romper el techo del canal alcista en el que se encontraba de corto plazo. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que precaución. Y además vemos cómo se está adentrando en un zonal donde quizá pudiera encontrar resistencia. Por tanto, precaución y ver cómo reacciona esta semana. SACIR. Tenemos impulso desde el techo del rango de lateralización roto, por lo que el siguiente punto de control lo encontramos en el entorno de los 3 euros en el techo del canal alcista en el que se encuentra, que como podemos observar, cada vez que se ha acercado al mismo ha terminado encontrando el rechazo. Por tanto, en este entorno de los 3 euros hay que extremar las precauciones. Vemos cómo se encuentran tanto el RSI como el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos una vela hombre colgado que podría estar avisando de que el impulso ha llegado a su fin. Tenemos tanto RSI como estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución por si finalmente llegase la corrección. En caso de que continuase el impulso, atención en los 3 euros. Si llegase la corrección, el mantenimiento de este zonal es clave para seguir pensando en tono positivo. Unicaja Banco. Tenemos a la cotización que ha conseguido mantener el nodo de volumen actual y parece que iniciar un impulso hacia el nodo de volumen superior. Vemos que los indicadores se encuentran en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Y además hay que fijarse que el volumen, aunque sigue siendo bastante elevado, está empezando a ser decreciente. Todo ello, junto a que el martes presenta resultados, nos podría estar avisando de que están aprovechando el interés que tiene en estos momentos la cotización para realizar un movimiento impulsivo de distribución donde podría encontrar el fin del impulso en el techo del canal alcista de corto plazo, donde fuera rechazada e iniciar el proceso correctivo para relajar indicadores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha sido de utilidad, os agradecería que me dejarais un comentario, un me gusta y que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis. Por supuesto, si no lo has hecho ya, suscríbete al canal. Y además, recordad que me podéis seguir en Twitter, donde además de análisis también cuelgo información relevante.